fácil ni seguro. Rai Takeuchi recibió el encargo de construir un armazón de pruebas de tamaño natural. No era más que una forma de 6 lados. Y cuando colocamos construimos el armazón encima. Me refiero a la porción interna del 606A con los motores Viper y también el ventilador. Cada conjunto giratorio se compone de anillo superior e inferior de hojas compresoras y un anillo central de hojas de turbina. Las hojas de turbina se alinean con un conducto de escape incorporado a la estructura estática. Otro ingeniero de productos especiales era Ken Lockwood. Yo era ingeniero de rendimiento. Había trabajado en proyectos supersónicos ingleses y cuando fui allí por primera vez, sentí cierta incredulidad ante lo poco convencional que era aquel proyecto. Cada sección alberga un motor Viper Armstrong Siddeley que actúa como generador que impulsa una combinación central de turbina y compresor. Se trata de hecho de una aeronave a tamaño natural construida en un edificio de hormigón para probar los motores y sistemas de lo que se convertirá en el sistema de armas 606A. Los platillos debían de tener un rendimiento tremendo porque el motor era enorme. Era de casi 10 metros de diámetro y habría producido tanto impulso que la aeronave podría haber despegado de inmediato y volar a entre 3.000 y 5.000 kilómetros por hora, según sus cálculos. El aire entra en el compresor, pasa por el ala interna y se descarga por una serie de aperturas medidas. Y luego llegó el período de prueba. Pretendía dominar una de las naves supersónicas más potentes jamás construidas. Era una tarea abrumadora. Como medida de seguridad durante la operación del armazón, la sección del rotor se encierra en un protector de acero. Cuando a John Frost se le descontrola el motor a plena potencia, se despeja el edificio bajo amenaza inminente de explosión si volaran los depósitos de combustible, lo cual produciría la destrucción del edificio entero. Fue un momento de terror. El motor estaba fuera de control y a punto de acabar con todo el proyecto del platillo. Todos se ocultaron en la parte trasera del edificio, excepto una persona. Uno de los ingenieros que estaba allí entra en el edificio y desconecta tranquilamente el tubo de combustible del motor desbocado. Entonces aquello se consideró demasiado peligroso y lo abandonaron. El avión de espionaje U-2 de la CIA fue un clásico proyecto negro. Permaneció en el más absoluto de los secretos durante más de 2 años y seguiría siendo secreto hoy, si no fuera por los hechos dramáticos de 1960, cuando el piloto de U-2, Gary Powers, fue derribado sobre Rusia y retenido durante 2 años antes de ser canjeado por un espía ruso. En la propia historia de la CIA sobre el programa U-2 se declara que, entre comillas, el 50% de los avistamientos de ovnis fueron provocados por el U-2. El U-2 volaba en los límites del espacio, más alto de lo que se creía que un avión podía volar. Por eso no sorprende que cualquier visión fugaz, sobre todo desde otro avión, provocara miedo y asombro. Sin embargo, la debacle del U-2 demostró que si la nave secreta no se estrella, los platillos volantes de otros mundos sirven muy bien como tapadera. Y si la nave secreta resulta ser un platillo volante, se puede mantener la impostura durante años. Me asustas cuando hablas así. El platillo de Frost desapareció entre la negrura del secreto oficial. Y los ufólogos estadounidenses forzaron más la máquina. Es fantástico, pero posible. En Washington, un grupo no gubernamental conocido como NICAP, Comité Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos, ha convocado una rueda de prensa para reabrir un viejo contencioso con la Fuerza Aérea. El NICAP era el gran portavoz de la teoría de los platillos volantes alienígenas. Lo encabezaba el mismo escritor que lanzó la idea en aquella rueda de prensa extraordinaria de 1952. 14 años después, seguía cazando alienígenas. El director del NICAP, el comandante Donald E. Keijoe, oficial retirado del Cuerpo de Marines, ha insistido en que la Fuerza Aérea sabía más de lo que contaba. Nos observa una especie de instrumento
cuya ciencia nos supera notablemente y está probablemente controlado por una civilización superior y muy avanzada. Y por enésima vez en tantos años la Fuerza Aérea ha declarado ante un comité del Congreso que no ocultaba nada. El secretario de la Fuerza Aérea, Harold Brown. No hemos estado ocultando nada. Era algo sencillísimo. Los aficionados acusaban al ejército de tapar una invasión alienígena inminente y el ejército lo negaba. Así nadie contemplaba la tercera posibilidad, que los ovnis fueran naves militares. La buena organización de estos entusiastas aficionados resultó muy afortunada para el gobierno. Creemos que los ovnis son reales, que proceden del espacio exterior y que los controlan seres inteligentes. Excepto que su organización no era en absoluto producto de la fortuna. El NICAP lo encabezaban los hombres de las sombras. Su junta incluía a miembros como Roscoe Hillenkoetter, primer director de la CIA, y un operativo de la agencia Bernard J. O. Carvalho. El primer director del NICAP fue Nicolás de Roquefort, de la División de Guerra Psicológica de la CIA. Y cuando Keyhoe renunció a la presidencia del NICAP, fue sustituido por Joseph Bryan, también del personal de Guerra Psicológica de la CIA. Pero, ¿qué era Keyhoe? Estas cosas eran naves interplanetarias. ¿Creía de verdad en platillos volantes de otro mundo o tenía conexiones con la investigación del ejército estadounidense sobre la tecnología alemana de platillos volantes? Quien quizá lo sepa es el ingeniero alemán de platillos Andreas Epp, el que se pasó a los americanos. En una entrevista grabada en 1997, respondió de modo notable a esta pregunta. ¿Cree usted que los americanos querían mantener en secreto su disco volador? Desde el principio. Desde el mismo principio. El comandante Keyhoe estaba en el departamento de ovnis del Pentágono, el cual averiguó que Alemania construía discos voladores. Sin embargo, quien estuviera tras la campaña de propagar el mito alienígena tuvo un éxito espectacular, sobre todo en la tierra de los sueños: Hollywood. Plan 9 del espacio exterior.